Ya, la ayudantía de hoy día es de... Yo estoy compartiendo ahí la... Bueno, es de efectos térmicos también, pero y es de reacción. ¿Ya? Y creo que... Ah, sí. Sí, sí, sí. Es de reacción. Ya, entonces, tenemos... Nos dice, para producir etanol, se utiliza acetaldehído e hidrógeno como reactivos según la ecuación 1. El proceso se lleva a cabo en un reactor isotérmico en fase gaseosa a presión atmosférica. Desafortunadamente, el etanol producido reacciona fácilmente con oxígeno y se descompone en una reacción secundaria para formar ácido acético y agua, según la ecuación 2. Entonces nos dicen que el reactor es alimentado con 820 gramos de acetaldehído, 50 gramos por minuto de hidrógeno, 175 gramos por minuto de aire, y todo está a 25 grados Celsius. Nos dice que el análisis de los gases de salida del reactor muestra que se han formado 18 gramos por minuto de agua. No, después nos dicen que la corriente de producto se calienta hasta los 200 grados Celsius para ser utilizada en un proceso posterior en intercambiador de calor que utiliza vapor como fluido de servicio para obtener las condiciones necesarias. Y ahí nos preguntan las composiciones de la salida, la conversión en la segunda reacción, el calor absorbido cedido en el reactor y el calor del intercambiador. Nos dan los CP y nos dan los delta H. Ya, estos delta H, bueno, no lo escribí aquí, pero están asociados a vapor. Así que vamos a poner aquí. Y nuestras preguntas. Ya. La de partida. Recordando de sus cursos de química. ¿Cómo se resolvían ecuaciones múltiples en un reactor? O reacciones múltiples. Con el equilibrio, o sea, haciendo como las dos tablitas y considerando lo que reacciona algo en las dos reacciones, si es que pasaba. Sí. Denme un segundo. Ya, disculpe, me ha llegado un correo. Ya, entonces, claro, hay que hacer una reacción y luego la segunda. Ya, generalmente da lo mismo cuál hacer, pero aquí vamos a comenzar primero con la primera. ¿Y por qué vamos a empezar con esta? Porque la eficiencia de la segunda no la, no la conocemos. Bueno, igual, si partiéramos por la otra, igual daría lo mismo, pero yo aquí voy a partir primero por esto. De que esta eficiencia tiene el 100%. O sea, eficiencia, conversión. Y esta tiene una conversión distinta de 100%. ¿Cómo sabemos eso? Porque a partir de la pregunta nos dice cuál es la conversión del etanol en la segunda reacción. Entonces ahí nos están diciendo que es diferente de 100% y de la reacción 1 no nos dicen nada. Entonces asumimos que es 100%. Anotamos nuestras reacciones. CH3, CHO más H2 pasan a C2H5H. Entonces tenemos los moles iniciales y moles finales y tenemos nuestra segunda reacción que es el etanol, el oxígeno
CH3COH y el agua. Y aquí lo mismo. Ya, pero primero recordar que nos daban los datos. Vamos a anotar aquí en gramos por minuto. Aquí tenemos gramos por minuto y eso no nos sirve para las reacciones porque las tenemos que plantear molares. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Obtener los flujos molares. Entonces, acetaldehído son 820 gramos por minuto por 1 partido en 44 gramos mol, que el peso molecular está en el enunciado. Y esto nos da 18,6 mol de acetaldehído. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Nos da 25 mol de hidrógeno por minuto. ¿Y qué nos falta? El aire. Los moles de aire son 175 gramos por minuto. Aquí tenemos que hacer un peso molecular ponderado. 0,21, que es la composición del oxígeno por el peso molecular, que es 32 gramos mol, más 0,79 por 29. Y esto nos da 6,1 mol de aire. Mol de aire por minuto. Ya, y aquí, dadas las composiciones, que es 0,21 y 0,79, podemos sacar que los moles de oxígeno son 1,3 y los moles de nitrógeno 4,8. Ya que esto se calcula 6,1 se multiplica por 0,21. Esto es 6,1 por 0,21 y esto es 1 menos los moles de oxígeno. O 6,1 por 0,79. Ya. Tenemos nuestro flujo. Entonces nos vamos a la tabla. El de aquí era 18,6, que era el acetaldehído. El hidrógeno era 25. Y de etanol inicialmente vamos a considerar que no tenemos nada. Entonces aquí X, X y X. Hay que fijarse que estén bien balanceadas las ecuaciones. Aquí está. Tenemos 3, 4, 5, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno y 2 carbonos. Entonces estamos bien. Y acá abajo también está balanceado. Como les dije, hay que considerar 100% de conversión. Así que esto es 18,6, 18,6, 18,6. Lo de acá nos da 6,4 y lo de acá nos da 18,6. Ya ahí, entonces ahora tomamos la reacción segunda con los compuestos que ya quedaron de la primera reacción. Entonces, etanol tenemos 18,6. Oxígeno fue lo que calculamos, que eran 1,3. De este no hay nada. De este tampoco hay nada. Y no olvidar que hay nitrógeno. ¿Ya? Nunca se le olvide el nitrógeno, es importante. 4,8. Entonces aquí tenemos I. 18,6 menos I, 1,3 menos I, y el I, y 4,8. ¿Ya? El nitrógeno no reacciona, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque afecta la reacción. O sea, no en la reacción, afecta las composiciones. ¿Ya? No se les puede olvidar el nitrógeno, porque el nitrógeno, por lo general, bueno, aquí no es el caso, pero por lo general es, ¿cómo se llama? Es mucho
no, ¿cómo decirlo? Es alta la cantidad de nitrógeno que hay. ¿Solo se agrega el nitrógeno cuando está el oxígeno? No. Se agrega el nitrógeno cuando tenemos aire. O cuando nos dicen que hay nitrógeno. Porque aquí nos dicen que el reactor es alimentado con aire. Ya, entonces tenemos oxígeno y nitrógeno. Pero si nos dijeran que solo estaba alimentado con oxígeno, ahí solo consideramos oxígeno. Pero cuando tenemos aire, o puede ser una reacción que no está involucrada el aire, pero igual haya nitrógeno, y ahí el nitrógeno es inerte, así que no va a reaccionar. ¿Ya? Así que los compuestos inertes, traten de siempre anotarlos por ahí al lado de la reacción para que no se les olvide. Aunque es bastante común que se les olvide. Como la generalidad de los ejercicios, que de repente se les pasa y después calculan las composiciones y les dan valores muy diferentes. Ya. Entonces tenemos nuestra segunda reacción, no tenemos la conversión, pero si vamos al enunciado, vamos a poner aquí, enunciado, que también da la pantalla. Ya. Nos dice, el análisis de lo que hace de salida del reactor muestra que se han formado 18 gramos por minuto de agua. Entonces ya, dato que nos sirve. Entonces los moles finales de H2O van a ser igual a I igual a 18 gramos por minuto por 1 partido en el peso molecular del agua. Y esto nos da un mol de H2O por minuto. Nosotros tenemos el I. Calculamos aquí 18,6 menos I nos da 17,6, 0,3, 1 y 1. Y podemos calcular la conversión directamente. Que si recordarán, la conversión es lo que reacciona dividido en los moles iniciales del reactivo límite. Aquí el reactivo límite es el etanol. Y esto les da 18,6. Y esto es 5,38%. Ya tenemos nuestra conversión. O sea, dije que era el reactivo de límite, el etanol. Ya, pero técnicamente aquí no es en esta reacción no es el reactivo de límite el etanol. Si se dan cuenta, la concentración inicial o sea, los moles iniciales de etanol es muy alta en comparación a la de oxígeno. Por lo tanto, técnicamente el reactivo de límite es el oxígeno. Pero la pregunta nos dice cuál es la conversión del etanol. Entonces tenemos que hacer el cálculo en base al etanol. Si nos preguntaran de la reacción, ahí ya tendríamos que tomar en cuenta el reactivo límite que es el oxígeno, porque por temas de moles iniciales. Ya. ¿Qué nos falta? Nos faltan las composiciones. Ya, lo que dije es que el reactivo de límite, ya bueno, si se acuerdan, el reactivo de límite se calculaba que era los moles iniciales dividido en su coeficiente y se comparaban con los moles iniciales del otro compuesto. Pongámosle así. Y aquí había que ver cuál era mayor. Entonces, en este caso, este es mayor. Por lo tanto, como este era mayor, este es el reactivo en exceso. Y este es el reactivo límite. Por lo tanto, el reactivo límite en esta ecuación es el oxígeno. Por lo que la conversión de la reacción, de la reacción tiene que ser calculada en función del oxígeno. Pero
la pregunta nos dice cuál es la conversión del etanol. Entonces, están haciendo referencia únicamente al etanol, no a la reacción completa. Y como nos preguntan eso, usamos esta fórmula que es el I partido en el 18,6. Si fuera de conversión de la reacción, I partido en 1,3. Ya. Calculemos ahora las conversiones. ¿Qué es lo que tenemos al final? Al final vamos a tener hidrógeno, este no se cuenta, que está aquí al final de etanol. De acetaldehído no tenemos nada. De oxígeno tenemos 0,3. De ácido acético y agua. Y el nitrógeno. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracciones molares. Entonces anotamos el I del H2, 6,4 partido en 31,1, que la suma de todo esto, de los que acabo de encerrar en un círculo, o sea, en un círculo, en un cuadrado, es 31,1. Entonces, el I del hidrógeno, 0,21, el I del etanol, 0,57, el I del oxígeno, 0,01, el I del ácido acético, 0,03, el I del agua, 0,03, y el I del nitrógeno, 0,15. Ya, tenemos nuestras composiciones. Tenemos listo la pregunta 1. Con respecto a la pregunta 1, ¿tienen alguna duda? Nada, todo bien. Ya. Segunda, calor absorbido neto, o sea, absorbido cedido neto del reactor. Pregunta si es una reacción endotérmica o exotérmica. Ya. Anotamos aquí el reactor. El reactor es isotérmico. Y está a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? Y nos dice que la corriente es alimentada a 25 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de operación del reactor es 25 grados Celsius y las corrientes entran a 25 grados Celsius. Lo que es conveniente, ya que no vamos a tener que aplicar ninguna fórmula de calor sensible, ya que lo que entra va a estar a 25 y lo que salga también va a estar a 25. ¿Ya? Por lo tanto, el calor... ¿esto qué es? Lo que estaba explicando antes. El calor absorbido o neto del reactor va a ser solo el calor asociado a la entalpía de formación. Entonces, vamos a anotar aquí. Esta es la 8.2.2. Entonces, el calor de reacción va a ser igual al delta H de formación. Y el delta H de formación es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta... ¿cuántos son? No importa. Uy, perdón. Ahí sí. De los flujos por su delta H de formación a 2,98 grados Celsius. O sea, 100 grados Celsius estándar. Así que nos vamos a nuestra tabla. Y aquí tenemos. Nos fijamos en esta reacción, en esta fila, digo.
¿Ya? Entonces todos son I. Así que todos van a ir multiplicados por 1. Pero también tenemos otra reacción, que es la de acá. Y aquí todos son X. O sea, todos están acompañados, los X están acompañados de 1, así que todos van a ser por 18,6. Por lo tanto, vamos a tener dos calores de formación. Uno asociado a la primera reacción y otro asociado a la segunda reacción. ¿Ya? Así que vamos a anotar. Así igual a 18,6 mol por minuto por el delta H de formación. Este es el C2H5OH, que es el etanol, por su delta de formación, que es menos 21.000. No, mentira, esto es 218.530 Joule mol. De productos, en la primera reacción solo tenemos etanol. Así que cerramos aquí. Esto es producto. Menos 18,6 mol de ahora del acetaldehído, que es el CH3CHO por minuto por su delta H de formación. Menos 77.362 Joule por mol. Y el hidrógeno tiene un delta H de formación igual a 0, entonces no se considera reactante. Por lo tanto, esto es la primera reacción. Sumamos para la segunda reacción. Vamos a tener 1 mol de ácido acético por minuto. Menos 3, 9, 8, 5, 6, 8 Joule mol, que es su calor de formación. Más 1 mol de agua por minuto. Menos 2, 4, 1, 8, 18 Joule mol. Y estos son los productos. Y nos faltan los reactantes. Los reactantes teníamos el etanol y el oxígeno. El oxígeno era, sí, el oxígeno, que es el delta H de formación, también es 0. Entonces, 1 mol de etanol por minuto por su delta H de formación, que es menos 218,530. Y esta es la segunda reacción. Ya tenemos nuestro cálculo. Entonces, aquí, con lo que me preguntaban al principio, si yo le hubiera puesto solo los coeficientes, me hubiera dado en Joule mol. Pero como nos preguntan por el calor, decía absorbido seguido el neto del reactor en megajoule hora, tenemos que multiplicar por la fila del medio de la tabla, que es lo que reacciona o se produce. Entonces, si hacen todo este cálculo, les va a dar delta H de formación menos 0,05 megajoule por hora. Y esto nos dice que es una reacción exotérmica. Y aquí tenemos calculado lo que es el delta H de formación. Y esto, dado la trayectoria que nos dimos hipotéticamente, que era solo delta H de formación, tenemos el calor absorbido, no, esto es cedido del reactor, que es menos 0,05 megajoule por hora. ¿Cómo graficaría el delta? Así. Tenemos así, así. Tenemos aquí la temperatura. Tenemos aquí un punto inicial. Aquí el otro punto. Es una línea recta. Aquí estamos a 25 grados Celsius.
Y esta sería como esta trayectoria que ocurre en el reactor. Entonces esto es entrada, este punto de acá, y este punto de acá, la salida. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿No sería al revés? ¿Cómo al revés? La entrada y la salida. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, es al revés, sí. Sí, porque estamos. Si consideramos aquí que este es una corriente, o sea, es un de energía positiva hacia la derecha, es al revés, sí, claro, claro. Que el delta H es negativo. Entonces, salida y entrada. Pero básicamente es una línea recta. Ya, entonces, te queda todo claro con lo que es calcular delta H de formación. Recuerden que ya, pues, teníamos aquí agua gaseosa, pero esto es un delta H gaseoso. Igual está a 25 grados Celsius, pero esto es netamente por el reactor, que es isotérmico. ¿Ya? Así que ahí son pequeñas sutilezas que son características de este ejercicio. Y ya, pues, entonces finalmente nos falta lo del calor intercambiado en el calentador. Ya, si recuerdan, el intercambiador decía que se utiliza vapor como fluido de servicio. Y aquí, así que igual lo vieron en otra ayudantía, la del Gerardo creo, y también vieron ejercicio de intercambiador en el taller. Creo que así está el dibujo, ya, pero en fin, da lo mismo. Em, en los intercambiadores y los que son reactores con chaqueta o ¿cuál más puede ser? O reactores con chaqueta también. No, eso fue lo que dije. O con coraza creo que se llama también. Es que es cuando pasa un fluido por esa coraza o chaqueta, que en este caso de los intercambiadores sería este flujo de acá. ¿Ya? Generalmente ese es el fluido de servicio. Y este es el fluido de interés. ¿Ya? Esto nunca se junta. Nunca. Este pasa por fuera y esto pasa por dentro. O sea, este por dentro y este por fuera. Entonces esto nunca se junta. ¿Ya? Balance de masa entonces por lo tanto son dos balances de masa. Si esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, F1 es igual a F2 y F3 es igual a F4. Eso es importante. No se les puede olvidar. Porque aparte que si se juntaran, habría un problema porque por el tema de las temperaturas. Ya, pero eso, bueno, no es de interés para este ramo, pero lo que tienen que saber siempre, y no se les puede olvidar, es que esas corrientes no se juntan. Entonces vamos a hacer un balance de energía al intercambiador de calor para el fluido de interés, que es el que va por acá. ¿Ya? Y es por el que sabemos todos los valores. A ver, dice, estaría bien decir que el delta de entalpía que libera la reacción es lo mismo con el signo contrario del delta que recibe el fluido de la chaqueta. Sí, sí, exacto. Sí,
Eso es. Y eso se ve porque, ¿se acuerdan? Yo creo que lo dije en la ayudantía pasada, si no me equivoco. A ver, déjeme. No me acuerdo qué problema hice el. Sí, no, o sea que no me acuerdo si fue aquí. Ya, pero ahora mismo. La cosa es que aquí el calor de la corriente 1 a 2 va a ser igual al calor de la corriente 3 a 4, pero con un signo negativo. Esto es decir que el calor absorbido es igual a menos el calor cedido. Ya, puede que este signo sea el de acá, este esté negativo y este sea positivo, eso da lo mismo. La cosa es que si calculan uno, el del interés, el otro tiene que ser con el signo contrario. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, uno tiene que ser del interés y el otro del servicio. O al revés. La cosa es que se relacionan con un signo menos. Si grafican ambas deltas, ¿cómo quedaría? Ya, es que es igual. Es que depende, igual, po, depende como a qué temperatura entran, a qué temperatura salen, porque por ejemplo tenemos T1, T2, T1, T2, T3 y T4. Entonces, tenemos diferentes temperaturas. Entonces, como para poder graficar estos deltas de energía. Si fuera aquí en el intercambiador. Pero, por ejemplo, ya. Supongamos que T1 es 20 y este llega a 120. Y esto es agua. Ya, si ponemos un diagrama, vamos a tener a 20, va a subir a 100. Entonces 20, 100. Va a haber un cambio de fase a la misma temperatura y luego va a subir de nuevo a 120. Ya, pero eso sería como el interés. Pero por ejemplo, este de acá puede ser, no sé, pues, sea vapor y esto va a estar a 200 grados Celsius y esto estará a 110, por ejemplo. Entonces la cosa es que aquí sería a 200 está acá y 110 está aquí. Entonces sería así. 110. Entonces una línea así. Ya, entonces igual son diferentes, como si lo grafica ahí. Pero temas de cálculo tienen que darte lo mismo. En signo contrario, obviamente. Porque aquí entraría y aquí sale. Aquí entra y aquí sale, entonces esto te da el signo negativo. El 110. Ya. ¿En qué está? Ah, el calor. Entonces dije que era un balance de energía al fluido de interés. Ya, y si hacen un balance de energía al intercambiador, al flujo 1 y 2, entonces 1 y 2, ponen los balances de materia, los supuestos, van a llegar que el Q es igual al flujo por delta H. ¿Ya? ¿Correcto? Pero el tema es que aquí teníamos CP dependiendo de la temperatura y tenemos otros CP que no dependen de la temperatura. Entonces ahí se nos complica un poco la cosa, pero más que nada porque tenemos que integrar. Pero en realidad, si se fijan, son integrales que salen rapidito. Solo es como un tiempo extra, pero no es tan complicado. Solo tienen que tratar de ser más, o sea, ordenados cuando incluyan como entre CP dependientes de la temperatura y CP que no sean dependientes de la temperatura. ¿Y cómo queda esto? Vamos a tener aquí, ya, entonces, el Q va a ser igual al flujo de etanol por la integral, aunque
SP, H2N2 y O2 son los que son constantes. Entonces, por la integral de T2 a T3 de 1,04 más 0,25 por T por DT. Más el flujo de nitrógeno por 3,5 R por el delta T, que es T3 menos T2. Más el flujo de agua, no, o sea, de hidrógeno digo, por 3,5 R por delta T. Más el flujo de oxígeno por 3,639 por R por delta T. Más el flujo de, este es ácido acético. La integral T2, T3 en 12,13 más 0,19 T por DT. Y nos falta el último compuesto, que es el agua. Más el flujo de agua, T2, T3, 34,5 menos 0,01 DT. ¿Ya? Con T2 igual a 298 Kelvin y T3 473 Kelvin. Que T3 lo dan en el enunciado de la temperatura. Entonces, aquí si se fijan, tenemos todos los valores. T2 y T3 los tenemos y los flujos los sacan de la tabla. ¿Dónde está la tabla? Aquí está la tabla. Flujo de etanol, 17,6. Flujo de oxígeno, 0,3. Ácido acético, 1. Hidrógeno, o sea, hidrógeno, agua, 1. Nitrógeno, 4,8. Hidrógeno, 6,4. Y si calculan esto, les da 0,006 megajoule por hora. Y ahí estamos con el Q. Ya ahí nos dice calor intercambiado en el calentador, por lo que no están, o sea, que no están como especificando si es el que recibe o cede el fluido de interés o el que recibe o cede el fluido de servicio. Pero en este caso tiene que ser el fluido de interés porque no tenemos datos del fluido de servicio, así que decimos que el Q intercambiado es 0,006 megajoule por hora. Así que eso. Ahí estamos listos con las 3 preguntas. Ya, y eso. ¿Queda alguna duda? ¿Qué no se considera un cambio de fase en el agua? Cambio de fase en el agua. A ver, a ver, a ver. El agua tenemos... ¿Cuánto el agua? Ah, aquí está. Pasa de 25... Ah, ya, ya. Ya que el tema aquí es que, o sea, yo sé que puede ser un poco confuso que diga que el reactor está a 25 grados Celsius, ya, pero mire, lo que pasa aquí es que esta temperatura de salida, nosotros la consideramos aquí como 25 grados Celsius por la temperatura de operación del reactor, pero se supone que se está formando agua gaseosa, ¿ya? Entonces, como se está formando agua gaseosa, no consideramos ese ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Calor latente. Disculpe, calor latente. Que en el reactor formamos agua gaseosa, ¿ya? Y como, ya, pero te preguntará, ¿pero por qué pasa eso? Ya ver que
lo podría ver así, mira. Supongamos que el reactor, está todo el reactor aquí. El reactor aquí. Este supongamos que es el reactor. Y entonces, suponemos que aquí este calentador está, es como que si estuviera operando junto con el reactor, ¿ya? Entonces aquí entraría como, esto sí yo lo dije en la diapositiva pasada, po, que teníamos el quemador. Espera, me voy a abrir el archivo mejor. Teníamos sí, aquí teníamos el quemador, ¿dónde está? Ah, y aquí. La cosa es que nosotros bajábamos a 25 grados Celsius, pero luego salía a 800 grados Celsius, si no me equivoco. Entonces, la temperatura, o sea, estábamos creando agua gaseosa y a la vez estábamos aumentándole la temperatura. ¿Ya? Entonces, por eso, aquí en este delta H de formación, se considera como ese cambio de fase. Y Agustín me pregunta, quedé con una duda del enunciado, tenía entendido que antes de entrar al intercambiador que luego aumentamos a 200 grados Celsius. Mm, mm, mm. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya. Dice que, claro, esto es como un poco lo que estaba explicando, que el reactor, cuando aquí se están tomando como ¿cómo se llama? Dos equipos diferentes, pero en realidad lo consideramos solo como uno. Entonces, la corriente de producto se calienta hasta los 200 grados Celsius para ser utilizado en un proceso posterior. ¿Ya? Entonces, ya, yo lo dije que era el intercambiador, pero en realidad lo podríamos no considerar como si estamos aumentando la temperatura dentro del reactor. ¿A quién te refieres como frontera? No, no entendí esa pregunta. Sí, claro. Claro, como que ya está a 25 grados Celsius, formé el agua gaseosa a 25 grados Celsius, pero en realidad la corriente de producto yo la caliento hasta los 200 grados Celsius. Entonces, como la calenté a los 200 grados Celsius, en ese delta H de formación ya consideré un cambio latente del agua, por así decirlo. ¿Me captan? ¿Están como la idea? Igual, si ahora que lo leo con más detenimiento aquí, está un poco enredado lo que dice el enunciado, porque sí, 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 ahora que lo veo así como más detenimiento, porque ay, perdón, que podría decir que acá el calentador entra a 200 grados Celsius. ¿Ya? Pero la cosa es que tienen que tener en cuenta que se formó a la temperatura de operación del reactor agua gaseosa y de luego se subió a 200 grados Celsius. Y por eso en ese calor del calentador yo no consideré un cambio latente. Pero es porque estoy tomando que la corriente la subo a 200 grados Celsius. Ahora, si la corriente no la subiera a 200 grados Celsius y la dejara en 25, ahí ya sí habría un problema de decir que sale agua gaseosa, porque estamos a 25 grados Celsius. Por ejemplo, o si tuviéramos aquí en el reactor, no sé, digamos, supongamos que no sea isotérmico y sale aquí a una temperatura menor a 25, y yo digo que se está formando agua gaseosa, pues ahí igual hay un problema, po, porque tengo que considerar después que sale a una temperatura menor a la de ebullición, entonces ya no sale como gas. Entonces en realidad ahí como se produce como un delta H de vapor a líquido. Ya no sé si como que queda todo como más claro.
¿Queda alguna otra duda? Yo tenía una duda respecto al control de mañana, ¿es de esta materia? Sí. Ya, Eh, perfecto.